el seguimiento de la normatividad existente para el uso de recursos públicos, ¿sí? ¿Y por qué le pedí yo a Rafael que lo presentara? Pues porque esa es la realidad en la que vamos a vivir en el 99% de los casos. Porque, lo decía Juan Carlos hace rato, el inicio de los procesos de innovación, en el caso de los parques, va a ser muy dependiente de los fondos de gobierno. Eso quiere decir que tenemos que aprender a manejar lo que queremos hacer en un entorno donde los recursos del gobierno federal, que son los recursos de todos nosotros, pues tienen que estar bien, tienen que ser transparentes, tienen que tener un uso transparente, tienen que tener un uso claro y bien definido, y esa es la normatividad con la que nos vamos a enfrentar. Entonces yo voy a tratar de ser muy breve para recuperar algo del tiempo y darle oportunidad a la siguiente sesión a entrar bien, y transformar lo que Rafael nos presentó desde un punto de vista del proceso a la ejecución, que fue el caso de Bioelis. Antes, brevemente, porque no lo hemos hecho, los trajimos en camionetas y los subimos aquí, no les hemos mostrado el centro. El centro, aquí es donde están, aquí estaban ustedes ayer cenando, ¿sí? Me preguntaba David, dónde estaba el norte y dónde estamos. Aquí estamos nosotros, aquí estaban cenando, y esto es lo que veían enfrente ayer por la noche. Solo como referencia en términos de localización, este es el aeropuerto, 5 minutos del centro, 5 minutos de la ciudad de La Paz. Pero el centro además tiene unidades en Guaymas, Hermosillo, Guerrero Negro, y estamos construyendo otra unidad en Nayarit. Originalmente al centro le dieron 217 hectáreas, gracias Rafa, de lo que iba a ser un hotel, y que ahora estamos reconstruyendo. Es donde está la dirección general, esta sección, y otros edificios de biotecnología que se edificaron basados en eso, y que creció a esto, y que ahora pues nos lleva a lo que tenemos nosotros en 38 años. El centro tiene un poco más de 500 empleados, 110 investigadores, graduamos 60 alumnos de doctorado y maestría anualmente aquí. Esos son nuestros estudiantes, y otro tanto de estudiantes que vienen de otras instituciones y que hacen su trabajo de investigación aquí con nosotros y con nuestros investigadores. Normalmente manejamos, el recurso que tenemos es para los fijos, ¿no? La nómina y básicamente la operación básica, pero la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, todo se hace a partir de proyectos concursados. Actualmente se generan alrededor de 100 millones de pesos por año que el centro capta en recursos concursados, y es con eso con lo que generamos toda la investigación, todo el desarrollo tecnológico. Se generan 140 artículos científicos por año. Y se fijan, seguimos presentando los indicadores tradicionales como todos los días, ¿no? Pero tenemos 85 contratos de servicio, asesorías. Son contratos con empresas en promedio, en 4 programas: planeación ambiental y conservación, agricultura, acuicultura y ecología pesquera. Y es a partir del quehacer de estos programas que nosotros planteamos la necesidad, pues, de acercar ese conocimiento a la sociedad a través de un proceso que nos permitiera desarrollar tecnologías para innovar procesos, servicios, generar productos e incidir de manera más eficiente. De ahí surgió, como decía bien Rafael, el concepto de parque, que busca responder a esas demandas, a esas actividades, a esas etapas del desarrollo que permitan generar compañías basadas en el conocimiento, y que el día de mañana visitaremos, y que tiene pues 4 secciones principales. Negocia, que es el centro de negocios y servicios de valor agregado, es donde están las oficinas para las empresas, donde están las oficinas del personal del parque, pero también las oficinas del personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología y del Centro de Patentamiento. Tenemos una primera etapa ahí, faltará después las otras etapas que vamos a ver. Innova, que son naves que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico
a esa parte, este sería el Valle de la Muerte, a lo mejor así le vamos a poner a esa calle Valle de la Muerte. Es precisamente el área donde validamos sus conceptos. El investigador dice que puede hacer algo, que le interesa a tal empresa, pero lo hace a esta escala. Lo podemos nosotros llevar a mercado. Bueno, pues tenemos que empezar por validar que el proceso que genera en un laboratorio es reproducible, es consistente, y después obviamente es escalable, ¿sí? Es un área donde podamos escalar, que no necesariamente son estanques todos, es simplemente conceptual esto, pero una nave que nos permita, ya probando el modelo, poder escalar, y un área que permita que aquellas empresas que han validado o probado conceptos con nosotros y que desean mantener los beneficios de estar asociados al CIGNOR y a su parque Bioelis, puedan permanecer aquí periodos más largos, lo que es Comercia, donde ya serían producciones o el conceptos de empresas que ya producen a nivel comercial y que quedan aquí. Hablábamos de la famosa fase 1 de la construcción, donde, como ya mencionaba Rafael, pues se construyó el primer edificio, se habilitó una nave que ya teníamos nosotros construida anteriormente, un centro de transferencia tecnológica que habíamos diseñado hace unos años, y estanquería para poder demostrar un par de tecnologías. Y ahí está el día a día de lo que Rafael mencionaba, ¿no? El proceso. Sometimos un proyecto estratégico del estado de Baja California Sur para CONACYT, que a final de cuentas se canalizó a través de los fondos mixtos, ¿sí? Que nos dio a final del año 2008 la aprobación, y que nos permitió, ahí hay un salto de 2 años, que 2 años después el gobierno pusiera la parte que le corresponde a él y que nos permitiera iniciar todo el proceso que Rafael mencionaba hacia un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, el registro en cartera de inversión, las manifestaciones de impacto ambiental, estudio técnico justificativo que veían ustedes ahí, parte del trabajo que se hizo del programa de rescate. Obviamente hay toda una serie de normatividades que no tienen que ver ni con la ley de ciencia y tecnología, ni que tienen que ver con la ley de obra, incluso son otras leyes ambientales que también inciden, y yo creo que de las muchas cosas que hay que rescatar de la presentación de Rafael, ese es el contexto, ¿no? Cuando queremos hacer algo, en realidad estamos hablando de incidir en muchísimos más sectores de los que uno cree, y tiene uno que tomar eso en consideración para poder generar el proyecto. Si nosotros habláramos de fechas específicas de que aprobaron el proyecto a que inauguramos la fase 1 del parque, tenemos 5 años, ¿sí? Si le quitamos un año, porque el gobierno del estado no puso el dinero que dijo que iba a poner por un año, o nos costó un año de trabajo que lo pusiera, pues son 4 años, que les da una idea de que los procesos no son octubre-diciembre, ¿no? O sea, tienen dinero en octubre, en diciembre ya acabamos la construcción, como decía Rafael. Entonces, obviamente en el plan maestro definimos las fases para poder entonces establecer un proyecto ejecutivo que pudiera en su fase 1 licitarse, adjudicarse, y estos son los tiempos de entrega de proyectos de las empresas, ¿no? Que son necesarios para poder hacer las solicitudes de costo-beneficio que, como dice Rafael, nos autorizan a usar lo que ya nos habían autorizado con la adjudicación del proyecto, porque esos recursos pues ya los habían dado a CONACYT, por ejemplo. Entonces ya había una autorización para ejecutar el recurso ahí, y después hay que preguntarle a Hacienda si nos da permiso de usar el dinero que ya nos dieron, ¿sí? Y contrastarlo con opciones de qué pasaría si no te dejara usar, ¿sí? Que parece, no parece, es un contrasentido, pero pues así se maneja Hacienda, ¿no? Si ya te di el dinero, ahora dime por qué lo quieres usar. ¿Sí? Casi los que son del norte entenderán, al piporro, ¿sí? Toma 10, ¿sí? ¿Para qué quieres 5? Toma 2, traes el cambio, ¿sí? Más o menos. En noviembre hicimos la manifestación de impacto ambiental para obtener el permiso correspondiente que nos permitiera realizar el estudio técnico justificativo
en un momento dado para el cambio de uso de suelo, ¿sí? Del área a afectar, y que nos permitiera entonces generar otro concurso de adjudicación, una adjudicación directa para la ejecución del programa de rescate de flora y fauna, y que pues básicamente nos llevó 6 meses el proceso para poder iniciar lo que es el desmonte de la primera fase, porque la ley también dice, aunque hagas tu manifestación, tu estudio técnico y tu plan de rescate y hagas todo, cumplas el plan de rescate, que si no empiezas a construir antes de, ¿cuántos meses son, Rafael? Si no construyes después de que tienes tu plan de rescate ejecutado, tienes que, ¿cuánto es? Son 6 meses, sí. No quería yo equivocarme y decir 6 días, no. Son 6 meses, y si no impactaste el área que declaraste que ibas a impactar, pues tienes otro problema. Entonces se hizo el desmonte, a pesar de que se hizo el estudio de toda esta área, se hizo el desmonte de lo que se iba a impactar en esa primera fase, y se ejecutó el proceso de licitación para la adjudicación de obra, que, como bien decía Rafael, tiene una serie de elementos y fechas importantes de calendario. Ya no lo mencionó, entre tantas las cosas, porque pasamos de la bitácora en papel, que era ajustable, a la bitácora electrónica, que no, perdón, ya tiene el proceso que ser mucho más claro, y eso genera problemas cuando uno quiere o piensa que quiere cambiar cosas, ¿no? Si el proyecto ya está y de repente vemos que hay necesidad de hacer un ajuste, es todo un círculo, todo con el costo hacia arriba, ¿no? Que estamos haciendo cambios, hay extraordinarios, etcétera, etcétera. Para poder dar seguimiento a este proceso, obviamente se necesita contar con el DRO, el director responsable de obra, y el supervisor de obra, que son contratos también que uno tiene que ejecutar y que desde el punto de vista de usuario no están transparentes o claros al principio, ¿sí? ¿Sabes qué? Tengo 5 pesos para hacer esto, sí, pero quítale 2. ¿De qué? Pues de la manifestación de impacto, el estudio técnico, contratación de DRO, el proceso de licitación, la visita al sitio, el estudio de levantamiento topográfico para ver si lo... Esos son factores fundamentales que tiene uno que entender para ejecutar el proceso. Y bueno, ya aquí, como les digo, espero que mañana vamos a tener la oportunidad de visitar con más calma el proceso de construcción de la nave, los sistemas. Pues la diferencia del centro de investigación, un parque empieza por la parte de escala, empezamos a tener que escalar el tamaño de las cosas que hacemos, y eso implica todo esto que vengo platicando, que, como lo decía Rafael, nuestro estimado de costo, el presupuesto, pues solamente es eso, es un pre y es un supuesto. ¿Por qué? Porque el costo real va a ser mucho más elevado. Si uno tiene todos los recursos del PIB, no hay problema. Pero si uno tenía un presupuesto establecido, necesita inmediatamente pensar en cuáles son las alternativas complementarias para ese presupuesto, ¿no? Entonces, nos falta recursos para hacer lo que planteamos que necesitamos hacer para que el parque tenga una utilidad aún en su fase 1, ¿no? ¿Sí? Pues entonces necesitamos buscar otras fuentes de recursos que nos permitan complementar equipos, instalaciones, mobiliarios, etcétera, etcétera, que uno difícilmente como usuario va a poder contemplar. Entonces es otro ejercicio, como lo que hemos venido platicando, de comunicación que tenemos que aprender, ¿sí? Porque la normatividad existe, el área responsable la conoce, uno supone que hay algo, pero no entiende, y uno cree entender la explicación de algo, pero realmente no la entiende hasta que se encuentra uno con un problema en el que no puede continuar el proyecto. Y del otro lado es igual, uno supone que cuando uno habla de que quiere hacer un parque científico, el área responsable, que nunca ha hecho parques científicos, ¿sí?, ya entendió todo lo que estamos pensando. Bien lo planteó muy bien Rafael, no es una idea
granulosa ahí en la parte de atrás de la mente de lo que queremos hacer. Y eso es importante que entendamos que el proceso de ejercicio de comunicación es uno de los elementos más importantes para llevar esto, ¿sí? Aunque tenga uno claridad, aunque tenga uno la disposición correcta de las partes, frecuentemente no estamos hablando de lo mismo aunque digamos lo mismo. Y ese es un punto fundamental para que puede retrasar, incluso puede cancelar proyectos, ¿sí? Ok, parte de eso requirió, con lo que originalmente íbamos a hacer toda la fase 1, solamente podíamos hacer un edificio. Entonces es cuando empieza la imaginación y más tarde con Laurence y con Aradit hablaremos de las capacidades relacionales y la importancia de eso. Entonces tiene uno que buscar recursos para completar el proceso y es cuando empieza uno a buscar a sus viejos conocidos, a los empresarios, ¿no? Y ahorita muy bien lo planteabas, ¿no? Trabajamos muy bien con el MIT, pero con una institución mexicana, no. Las instituciones mexicanas son de segundo nivel, ¿no? No tengo confianza. Bueno, la confianza se genera cumpliendo, ¿no? Y eso es un camino de dos vías y uno tiene que establecerlo. No tiene uno por qué suponer que un empresario que trabaja muy duro para ganar su dinero nos lo va a dar para ver si le cumplimos. O sea, las empresas, a diferencia del gobierno, ¿sí?, entregan un recurso con una expectativa muy clara de retorno, ¿sí?, y un tiempo muy claro. Y en las instituciones académicas frecuentemente hemos estado acostumbrados a que el recurso que se nos entrega es casi tan etéreo como nuestros procesos de desarrollo de la ciencia, ¿sí? ¿Cuándo vas a acabar? Cuando acabe, ¿sí? ¿Cuánto va a costar? Pues lo que cueste. Y una empresa piensa un poquito diferente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos nosotros otra vez que establecer criterios muy claros de comunicación, que era la plática al final. O sea, si voy a firmar un convenio con una empresa, tiene que estar muy claro lo que realmente puedo hacer y lo que la empresa realmente va a recibir por el recurso que yo le estoy pidiendo. Y eso también implica una serie de consideraciones. Pero bueno, para poder completar el proceso de construcción de la fase 1, trabajamos con Red Clo de México y el Camarón Sureño, que aportaron recursos para poder construir los sistemas de estanque, recubrimiento y equipamiento, y con otra empresa, Marimex del Pacífico, para que la nave que ya teníamos pudiera ser equipada y que en los tres casos pudiéramos nosotros tener la oportunidad de demostrar las tecnologías que tenemos para hacer diferentes proyectos. Entonces, el proyecto de 30 millones se convirtió en un proyecto de 83 millones. ¿Sí? Parece presupuesto de casa, ¿no? O sea, ¿sí? No nos alcanza, tráete la tarjeta de crédito. Es que no hay tarjeta de crédito aquí. Entonces, son diferentes actores que han estado involucrados, el CONACYT principalmente, el gobierno del estado, el mismo centro y algunas empresas que han hecho sus aportaciones para poder cumplir eso que presentaba Rafael como primera fase del parque. Y eso ya nos permitió, pues sí, con bombo y platillo, hacer una inauguración muy ordenada y muy bonita. Por otro lado, en la parte ya operativa, pues ya podemos nosotros decir que tenemos trabajando empresas. En realidad inauguramos este año el parque, pero desde el año pasado estamos trabajando en una de las naves para producción de semilla de ostión, donde ya hicimos esa prueba de concepto, ese primer salto del laboratorio a un escalamiento, y este año ya estamos pues analizando el proceso de transferencia con la empresa que ya está muy interesada con los resultados que se obtuvieron y que quiere seguir financiando. Pues de ahí viene un poco lo que mencionamos, ¿no? El primer año para estos 5 millones de pesos al empresario es como sacarle una muela, ¿no? ¿Sí? Tienes que aportar recursos.
Por te decir dicen que alguna sí, cosita, ¿no? sí, te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, ¿no? Entonces, ya este año es bastante diferente, ya es más fluida la relación, porque se establece, ya me mostraste algo, bueno, entonces yo ya tengo un poco más de confianza. Por eso yo creo que hay que tomar muy bien el comentario, el trabajo, pero no con las instituciones locales. Bueno, hay que ganarse la confianza de las empresas de aquí y de donde sea, ¿eh? No tenemos derecho a exigir que nos confíen algo, hay que ganarse el derecho. Bueno, otro de los proyectos con la otra empresa que participó, Camarón Sureño, que es el principal productor de camarón en el país para cultivo intensivo, ya generamos recursos complementarios, ya estamos trabajando, y esta no es la versión final, perdón, pero bueno, no sé qué hice ahí, pero bueno, ya estamos trabajando con ellos para demostrar procesos de optimización. En uno es una tecnología nueva para la empresa, en este caso estamos haciendo un proceso de optimización, y más tarde cuando hablemos de cómo atraer empresas, es una empresa de Hawái a la que fui a visitar, porque a pesar de que es feo Hawái, hay que ir a donde hay que ir a buscar al cliente, ¿sí? Y lo que hicimos con la empresa era mostrarle, ellos están en un parque allá, el Natural Energy Laboratory en Kona, que era muy bueno para la investigación en términos generales, pero que no iba a permitirles llegar a mercado como ellos querían, están muy lejos de todo. Entonces, platicamos y los convencimos para que vinieran, estamos trabajando con ellos, ya tenemos algunos proyectos y estamos esperando ya el financiamiento de sus socios, incluso fundaciones, organizaciones no gubernamentales que están participando en esto. Es buscar recursos complementarios para construir 2 naves más que nos permitan alojar varios proyectos biotecnológicos que ya tenemos listos ahí, lo mismo en términos de agricultura, o bueno, procesos de biotecnología más que agricultura tradicional, es producción de metabolitos en vegetales, que nos permita crecer en una segunda fase, y una tercera fase que nos permitiera ya completar esta etapa de desarrollo del parque con las naves complementarias, complementar el área de emprendimiento para poder empezar a trabajar en la parte de urbanización. Esa es básicamente la idea de lo que Rafael presentó en términos de ley y normatividad, como lo vimos aquí. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o comentarios solo positivos. Gracias. Otra vez, Héctor Plasencia. ¿Cómo están visualizando la transferencia de esto a las empresas en la parte de propiedad intelectual? O sea, desarrollan un proceso, una nueva tecnología, ¿y cómo lo están manejando? Sí. Mira, ya estamos trabajando con empresas, o hemos estado trabajando con empresas desde hace mucho tiempo. Normalmente tenemos solo un licenciamiento a partir de patente. El resto lo estamos manejando como secreto industrial. Porque, y tú lo mencionabas, creo, pero pues cualquiera que conozca a Apple y a Samsung debe entender que va a haber el infringimiento de patentes. Si el producto es importante, la gente lo va a buscar. La capacidad para defender patentes se da en función al dinero que tengas para eso. No es otra cosa. Si tienes dinero, son procesos largos. Los secretos industriales, y por ahí se mencionaba también, Agustín creo que lo mencionaba, pero si alguien quiere algo que tú tienes, lo va a tomar. En el sector en el que trabajamos es muy fácil llevarme a tu técnico una vez que entiende el proceso, y ya me llevé la tecnología y no le puedes apagar el chip al técnico. Entonces, los secretos industriales son en realidad contratos de confidencialidad de empresa e institución, ¿sí? Y funcionan 2 vías, ¿no? Porque a veces
estamos validando tecnologías. Campeche Farms nos dio su tecnología. Sí, es una tecnología de $6 millones, aquí está, vamos validándola aquí, pero tenemos un acuerdo de confidencialidad, o sea, trabajamos con ellos, ahí nos dieron la tecnología para poder nosotros montar eso, que nos permite plantearle al gobierno generar laboratorios de producción comercial a partir de una tecnología aprobada y no castillos en el aire. Pero en el otro lado, las tecnologías, la intención es que van con contratos específicos a una empresa para la explotación de, ¿sí? Son en esencia licenciamientos que no vas a poder proteger más allá, ¿sí? No hemos todavía explorado, porque los proyectos de biotecnología, como dije, son los que siguen. Lo que teníamos listos era más acuacultura, quizá tengan que ver con el proceso que hicimos, lo hice, o sea, el coordinador del programa de acuacultura es el que hace el parque, yo hago el parque. Entonces, ¿qué proyectos van más? Los que entiendo mejor. Pero los proyectos de biotecnología tienen mucho potencial y ahí sí estamos pensando quizá en que habrá no solo licenciaciones, sino patentes específicas. El término de ley, otra vez es complicado en biotecnología, porque la protección de lo que estás haciendo no siempre es clara y cambia de país a país. Y cuando hablas con organismos vivos, por ejemplo, que produzcan una proteína recombinante para algún proceso, ¿qué es lo que estás patentando? ¿Sí? Y cómo lo interpreta en Asia la persona, y sobre todo, qué tan fácil es la ingeniería reversa de lo que estás haciendo. Ese es el tipo de retos que más bien yo veo acá, y es preferible en un momento dado ofrecer tecnología a una empresa, a una farmacéutica que tenga la capacidad de proteger, toma, aunque te pierdas del espejismo de los miles de millones, vender una tecnología así puede ser una mejor estrategia. Vamos a ver, el parque está arrancando, ¿no? Pero sí tenemos un área de protección intelectual que está analizando las cosas y que la estamos retando en ese sentido. Digo, yo tengo una patente que tiene 14 años esperando. Es la patente, el mecanismo para mí. Mi patente fue vigente, perdió vigencia y otra vez vuelve a ser vigente, ¿no? O sea, ha pasado tanto tiempo que ya volvió a ser interesante el proceso. Pero 14 años, aunque fueran 7, para el ritmo de estas cosas, si no tenemos un esquema ágil, no funciona. Y las patentes no son la panacea de todo, ¿no? De hecho, Gatorades hay muy pocos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién? Una observación. Sí, claro. Para no contradecir tu espíritu, llaman el Valle de la Vida aquella parte. No, pues ese sería si hubiera vino y si nos dedicáramos a la producción de vino. No, está muy bien, era una broma. Bueno, si no hay más comentarios, entonces, tratando de recuperar el tiempo, vamos a pasar a la sección 3, que son los procesos de operación y negocios de un parque.